queríamos una pareja a propósito del tema de San Valentín, del amor y la amistad. Entonces, pensamos en ustedes inmediatamente. Roberto era profesor mío en la universidad. Ajá, Roberto. Aprovechado. De entrada ya te dividen como pareja. Correcto, O sea, por un lado los hombres buscando su ambiente y por el otro lado las mujeres buscando el de ellos. Sin embargo, había un tema que para mí era importante, que es que yo quería vivir esa relación en pareja. Pero realmente éramos unos católicos de cumplimiento, o sea, de domingo, compromisos y demás. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pausa Ignaciana. Y obviamente con motivo de estas fechas, o mejor dicho, con motivo del mes de febrero, hemos invitado en el día de hoy una pareja. Entonces, Carolina, ¿qué te parece si tú nos presentas? Sí, claro que sí. A propósito del mes del amor y la amistad, Fer y yo decidimos invitar a unos amigos que queremos muchísimo. Es una pareja que, al igual que nosotros, también navega por la espiritualidad ignaciana. Son Roberto y Patricia. Bienvenidos, amigos, hermanos. Muchas gracias, nos sentimos felices de estar aquí, de compartir con ustedes. Es un honor realmente. Muchas gracias. Qué bueno. Muy agradecido porque hemos visto cómo va desarrollándose todo este proyecto. Y es un honor que nosotros seamos parte de ese Dream Team que hemos visto caminar por aquí. Y Patricia preguntaba, ¿por qué nos escogieron a nosotros? Me preguntó eso ahorita. Y realmente, Fer y yo, cuando nos sentamos a pensar en cuáles son los invitados y demás, pensar que necesitábamos una pareja o queríamos una pareja a propósito del tema de San Valentín, del amor y la amistad. Entonces, pensamos en ustedes inmediatamente. O sea, la decisión fue como los dos a la vez. Entonces ya, lo mejor de todo fue que cuando los invitamos, nos dijeron que sí. Espectacular. Muchas gracias. Bueno. Así es. Bueno, yo creo que podemos arrancar desde el principio. ¿Cómo se conocen Patricia y Roberto? Bueno, nuestro primer encuentro, Roberto era profesor mío en la universidad. Ajá, Roberto. Aprovechado. Pero obviamente, con todo el respeto y demás, pues no fue hasta que terminé la maestría, del cual era profesor, pues entonces ahí fue que realmente comenzó una amistad y que culminó en matrimonio. Realmente. Qué bueno. Wow, eso O sea, no fue que muy yo rápido. haya sido un profesor aprovechado. No, ya veo. Porque Y además estamos hablando de inclusive maestría. Cuando fui a su ceremonia o su actividad familiar de graduación, simplemente como un amigo. O sea, no había como... ¿Cómo? Pero tú fuiste a la fiesta que le hice. Me invitó, había algo. Sí. Pero pasó con buena nota. Yo creo que sí. Sí. Claro. O sea que fue a pesar de todo muy buen estudiante. Muy buen estudiante. Qué bueno. Qué bueno, qué chévere. Sí. Y ahí entonces, yo no quisiera como dar un salto muy grande, pero sí nos gustaría saber cómo fue ese camino en qué momento le dan apertura a la espiritualidad ignaciana o cómo llegan a... Sí, fíjate, nosotros nos casamos en el 1994 por la iglesia, pero realmente éramos unos católicos de cumplimiento, o sea, de domingo, compromisos y demás. Entonces, apenas a los 2 años de matrimonio, pues realmente tuvimos nuestra primera turbulencia, como yo le llamo, que nos obligó, o sea, o montamos a Jesús en la barca o no llegamos a buen puerto. Entonces... A los 2 años. A los 2 años. Entonces, en ese momento, una opción que teníamos a mano eran los cursillos de cristiandad,
que era todo un evento para poder participar porque las fichas se acababan y demás. Sí. Pero gracias a Dios, Roberto pudo hacer el cursillo, ya yo lo había hecho, pero Roberto pudo entonces hacerlo el cursillo de hombres en ese momento. Y realmente para mí fue un shock. Yo había estado fuera de la iglesia y de toda esa vida practicante católica. Y fui realmente muy acogido, me sentí muy bien con el movimiento. Sin embargo, había un tema que para mí era importante, que es que yo quería vivir esa relación en pareja. Y en ese movimiento eran dos mundos independientes. Las comunidades masculinas, por su lado, y las comunidades femeninas. O sea, no hay una vida de matrimonio. Entonces en ese momento lo vi como una limitación para lo que estábamos buscando, tú ves. Claro, y sobre todo porque ese ambiente así de entrada ya te divide como pareja. Correcto, o sea, por un lado los hombres buscando su ambiente y por el otro lado las mujeres buscando el de ellos. Aunque tal vez el ambiente no sea malo, pero obviamente no había algo en común. Exacto. Entonces ahí surge algo importante que ya con esa entrada comenzamos a visitar la parroquia y comenzamos a ver una vida que había ahí. Ya la parroquia Santísima Trinidad. Había una hermana, una prima hermana de Patricia que estaba ahí desde el padre Láutico y era muy fervorosa con la comunidad, con todo el tema. Y ella nos fue introduciendo al tema de lo que era la parroquia en ese mundo comunitario. Y entonces de ahí logramos entrar a la casa de reunión para entonces hacer el Emaús, ya como pareja. El Emaús ya en pareja. Sí, exacto. Inclusive lo hicimos ahí en la casa del padre Esquivel, en la Copescado, que era en ese momento se hacía ahí, correcto. Y a nosotros nos tocó también ahí. Que realmente ese proceso para nosotros fue muy importante porque ya entramos en primero una comunidad transitoria, ahí pasamos casi un año y finalmente tuvimos nuestra primera comunidad y comenzamos ahí el viaje, digamos así. Comenzamos en serio pareja. Un proceso de formación que lo hicimos todos siempre en pareja. Toda la formación del currículo que había en la Santísima, nosotros fuimos participando, haciendo todos los retiros, todos los talleres, todas las cosas. Y eso nos fue dando a nosotros esa formación básica, porque tú sabes que el llegar a la espiritualidad desde menos algo, de cero, es un trago fuerte, tú ves. Correcto. Entonces ahí ya comenzamos esa vida. Ahí también nos integramos para seguir la formación en los talleres de oración y vida, que también nos hicimos guía y nos preparamos igual por casi año y medio para poder ser guía que dirigir esos talleres de oración y vida. Entonces eso nos fue consolidando en la formación. Nos fue dando el chance, comenzamos ahí, entonces en algún momento comenzamos a ser parte ya de bueno, tú conoces la experiencia, Fernando, de que se comenzaron a hacer los retiros del credo y algunos de ellos fuimos invitados a participar en el momento que se estaban creando como creo en Jesucristo, claro, y creo en el Espíritu Santo. En esos dos nosotros nos involucramos mucho. Y entonces todo eso fue parte yo le llamo de ese viaje de formación para tener la base. Porque yo siempre digo, mira, la espiritualidad ignaciana hay que estar bien papeado para poder agarrarla. Porque si no, te sientes que es como algo, wow, ¿y qué es esto? O sea, tan alto. Y entonces tenemos en comunidad, entonces yo diría más de 20 años. Sí, tenemos 26 años. 26 años. 26 años en comunidad. Y tú entiendes, Roberto, que el hecho de haber pasado de esa división que había antes, y sobre todo a consecuencia de un problema de esos 2 años que vivieron en ese momento, esta nueva, no quisiera decir nueva vida, pero sí este nuevo estilo de comunidad, sí le dio fortaleza a ustedes como matrimonio y sí se puede decir que eso fue algo que le encendió la chispa a ustedes. Realmente sí, quisiera detenerme ahí porque cuando asistíamos a la Santísima,
sentíamos, como dice la palabra, o sea, las primeras comunidades, cómo se amaban. O sea, para nosotros era un impacto. Wow, o sea, cómo se aman. Queremos de eso, realmente. Esa misa de 7, ese momento. Queremos de eso. Y entonces, así fue que surgió esa búsqueda. De que sí, o sea, me gustaría comprometerme esto. Y así fue que realmente que llegamos. Y sí, después de ahí, bueno, yo siempre digo que el Señor... Nuestra vida es como una película donde el Señor se la sabe completa. Nosotros simplemente conocemos los trailers de la película. Sí. Entonces uno va viendo poquito a poquito, pero todo lo que va pasando tiene un propósito. Entonces el Señor nos fue llevando, nos fue preparando realmente para las cosas que iban a suceder después. Y para nosotros eso fue fundamental. Siempre hemos tenido esa necesidad de crecer, de conocer, porque si no lo conocemos al Señor, o sea, ¿cómo lo vamos a amar? Y amar al Señor y amar a los demás. Sí. Entonces, realmente para nosotros ejercer el apostolado necesitábamos prepararnos, necesitábamos tener ese encuentro siempre personal con el Señor. Y así ha ido evolucionando el proceso. Qué bueno. Entonces, de estar activos en la creación de esos talleres del credo, entonces ahí cómo llegamos a la espiritualidad ignaciana. Y todavía no hemos llegado ahí. Mira, yo he visto la espiritualidad, yo le llamo en un proceso de ensamblaje, piezas. O sea, por ejemplo, un taller de discernimiento. Correcto. O sea, sin ir a un ejercicio espiritual. Sin participar de ejercicio espiritual. No. Primero, me acuerdo con el padre Chumi, que quien lo coordinaba era Sina. Esa fue una pieza. Después fuimos a un taller. ¿Y siempre lo hacían en conjunto? ¿O cada quien por su lado? Siempre todo en conjunto. Okay. Y ahí vino la primera ya como el primer impacto que fue ya un fin de semana llegando el padre William. O sea, ese fue como que, espérate, ya esto va a ser 3 días. Yo creo que ustedes eran los que estaban ahí. Sí, nosotros coordinamos. Ese fue ya como que ya no metimos la punta del pie, ya metimos el pie entero. Okay. Entonces hemos ido en ese proceso de ir trabajando toda esa parte. Patricia después ya, sí, ahí sí fue individual, uno de 8 días. Yo lo hice igual, lo hice en la pandemia con el padre enano, pero ya virtual. Exacto. Y entonces así ha ido caminando nuestro proceso con el tema de la espiritualidad. Cada vez, tú sabes, por ejemplo, le digo, mira, es el proceso de vivir esa espiritualidad, tú no lo vas a vivir ahí de una reunión de un día, tú ves. Correcto. Tú vas a vivirlo en la medida que eso se va integrando a tus hábitos, a tu día a día, a tus prácticas. Tú sabes, Roberto, que mencionaste hace un momentico que sí hay que tener como una base para, al momento de llegar a la espiritualidad, conectar. Sin embargo, voy a tomarme un minutico para contar la experiencia nuestra, porque a Fer y a mí nos pusieron a dirigir el consejo sin nosotros ni siquiera saber lo que era, pero también nos pusieron a prepararnos. O sea, fueron las dos cosas al mismo tiempo. Ustedes van a dirigir esto, pero ustedes tienen que asistir a estos talleres. Y yo recuerdo que nosotros salíamos de esos talleres y yo estaba en cero. Sí, no, yo así mismo. Pero yo veía que Fer sí entendía bien, pero él sí tiene esa base que tú mencionas. Entonces, mis pensamientos en ese momento eran, pero Dios mío, que Fer es más inteligente que yo. No puedo creerlo porque la va tomando así de rápido. Entonces, yo me apoyaba mucho en él, como íbamos juntos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hacíamos los grupos, yo no hablaba en esos grupos, en las dinámicas, calladita, porque yo no entendía. Ya después, con el tiempo, fue al vivir los ejercicios. O sea, en el momento en que ya yo dije, igual tenía que ir a hacer el retiro. Entonces, me iba a hacer el retiro y entonces en base a la oración, ya después con el tiempo que uno va conectando. Esto era lo que estábamos aprendiendo. Pero sí se le hizo mucho más fácil. Entonces ya voy a pensar que él tenía esa base, ¿verdad? Eso era lo que me llevaba de ventaja, Roberto. Sí, así es. Muy bien. En nuestro caso no fue diferente tampoco. Exactamente.
Ah, ok. ¿Cómo fue entonces el de ustedes? Sí, así no, mismo, o sea, sí, Roberto él lo entendía más captaba que yo. más rápido. Sí, ha sido así. Entonces, yo todo decía que sí. Y yo decía, Dios proveerá. Y me lanzaba. Por ejemplo, para venir, lo decía, mira, cuando metan un tema, Ajá. ya de eso de Ignacio Profundo, entra tú de una vez. Bueno, pues muy bien. Y yo creo que una clave, sí, y ustedes lo están mencionando y lo voy a rescatar, es el hacerlo juntos. Sí. O sea, eso es lo que ha hecho que Fundamental. yo me he apoyado muchísimo en él, pero sí que si yo le digo me voy de fin de semana, así, o él ahora que se va una semana, 8 días, la total apertura y es más, nos llenamos de felicidad de saber Claro. que vamos dando esos pasos. Por ejemplo, los 8 días yo lo hice sola. Roberto Por trabajo. no lo hizo presencial. Y realmente, o sea, yo he participado de todo, pero igual. O sea, el concepto... Yo tenía un obstáculo y era que yo soy muy estructurada. Y era a favor y en contra. Porque gracias a Dios los ejercicios... Eso está interesante, Sí. esa parte, porque Sí, sería porque- bueno profundizar en eso, porque de una persona estructurada, yo creo que lo mejor del mundo son los ejercicios. Exactamente. Entonces, está bueno ese punto que tú tienes. Entonces. Exactamente, pero ¿cuál era el problema? Ajá. Que me perdí en la forma. Ok. Entonces, queriendo cumplir tal cual, no, espérate, dijeron que esto era así, asado, no sé cuánto. Ya. Este es el paso 1, el paso 2, y entonces tú vienes aquí y dices, entonces, hasta que realmente comprendí que, o sea, es tanto cuanto me sirva. Sí, Entonces, que yo no tengo que cumplir una guía desde la A hasta la Z para poder tener esa experiencia. Y entonces eso realmente, cuando entendí esa parte, realmente se me facilitó bastante la experiencia. Y qué bueno que tú toques ese punto, porque hay veces que la gente como que le tiene temor o no sé, tal vez cierta barrera, ¿no? De entrada a querer conocer la espiritualidad ignaciana, sobre todo por eso que tú mencionas. Y cuando vienes a ver, pues no necesariamente quiere decir que el que yo no haga las cosas tal cual como te dice el que manual, está mal. Ay, No está mal. Exacto. Simplemente es como tu corazón se defina con eso. O sea, cómo tu ser quiera ir en función de eso. Mira, para mí el rompecabezas comenzó con el fin de semana, el ejercicio leve con el padre William. Que vamos a trabajar la cuarta y la tercera semana. Después, espérate, ¿Y dónde está la primera y la segunda? La segunda. Entonces, eso, aunque yo no soy tan estructurado como Patricia, pero para mí como que, wow, ve por dónde que comenzamos. ¿Tú ves? Exacto. Sí. Y entonces el principio, el fin. Claro. Fundamentos. Toda esa temática. Dije, espérate, por eso te digo a ti que es un tema como de un ensamblaje que fueron llegando piezas. Ujú. Ya en el de los 8 días ya pudimos ver el proceso, bastante ya la película completa. Y yo siento que cada quien como que entra de una forma distinta. Y en el tiempo, puede ser que yo desde la primera vez que ve engancho, pero Así es. lo que sí me he podido presenciar y soy testigo de eso de muchas personas por estar coordinando ejercicios espirituales, que tú te das cuenta que aunque la gente como que no siente que afianzó desde la primera, se queda. Así. Porque siempre tiene la oportunidad Lo de tiene. llevarse un regalo. Sí, o sea, así es tan rico Así es. los ejercicios Así que no es es. que, aunque tú quizás te comparas con otro y dices, aquel llegó de 0 a 10 y se va en 10 y yo me fui en 3, pero ese 3 es mucho. Así Que garantiza o me asegura que yo voy a volver detrás Así de... es. Así es. Así yo lo he visto siempre. No lo vi nunca como que voy terminando. Claro. Lo he visto Claro. que voy en el viaje, tú ves. Y Exacto. que voy en el proceso de ver tantas dimensiones que hay en los ejercicios y tanta fuente que tú tienes ahí. Sí, como que no Porque termina. No termina, o sea, y no va a terminar. No. Es que no somos perfectos. No. Y- Y la espiritualidad es eso. O sea, no es una camiseta que tú te pones de espiritualidad. Yo soy ignaciano. No. O sea, es una vivencia, es un molde en el que tú encajas. Un modo de ¿Entiendes? Y proceder. es un modo de proceder en todo. Exactamente. Así mismo Entonces, es como un sello que tú tienes en tu actuar. Entonces, no es que, sí, hoy yo soy
hablo así, pero mañana no hablo así, no, sino que es algo que va como permeando en uno. Exacto. E incluso de una manera hasta misteriosa realmente. Que cuando tú vienes a ver, bueno, pues ya estoy metido en esto, ya estoy entendiendo. Usa el estoy vocabulario, las acciones, todo, y realmente es así. No, y de una manera muy sutil, que es lo interesante Sí, del así caso. O sea, mismo. cuando viene Al ella... ritmo de cada quien. Exactamente. Sí. Nadie va muy apresurado ni va tampoco muy lento. Y tomando esa misma parte de esas rompecabezas o esas piezas, bueno, sabemos que una de las herramientas que tenemos es el discernimiento. ¿Qué papel ha jugado esa herramienta en ustedes como pareja? Bueno, realmente es una de las herramientas más utilizadas desde el primer momento de la mañana, después de la oración, o sea, el día que siempre buscando, o sea, qué es lo mejor. Dentro de lo bueno, lo mejor. Entonces, nos afecta, claro, lo tomamos en cuenta para las decisiones de trabajo, decisiones de educación de nuestros hijos, todo. O sea, todo pasa por ese discernimiento, por ese cegazo de que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué conviene? ¿Qué nos conviene más? Para mí, esa ha sido una de las piezas fundamentales, de la que yo le he sacado más provecho en términos de mejorar mi esquema decisional, tú ves. Uh-huh. O sea, ese sí fue verdad que fue una herramienta que me cayó para ir viendo siempre las alternativas e ir pensando qué es lo que es mejor para lo que es el plan que tiene el Señor con nosotros. ¿Tú ves? Exactamente. O sea, ¿cuál es? O sea, partiendo de lo más obvio. Mira, lo malo y lo bueno, sí, está bien. A veces ya esa la tenemos fácil. Claro. Elemental. Es elemental, exacto. Pero ya cuando estamos entrando a unos temas donde, De estos dos buenos, ¿por dónde me voy? ¿cuál es el mejor? Es el mejor. Exactamente. Ahí, y lógicamente, como sabemos que tenemos competencia que quiere decirnos, no, pero lo mejor es este, tú ves, o sea, pero esta es la tuya. Pero realmente el discernimiento ha sido para nosotros un elemento fundamental en el proceso de ir afinando y mejorando nuestra espiritualidad y nuestra comprensión de entender a Dios como el principio y fundamento de todo. ¿Tú ves? Correcto. Y saber qué me aporta, o sea, qué voy a desechar y qué no, Exacto. para alcanzar el fin para el que fui creado. Así es. Hemos sido creados. Y qué interesante, porque eso lo vemos de una manera individual, pero también lo podemos ver como pareja. Sí. Y lo hay podemos muchas ver como decisiones comunidad. que como Que pareja son como tenemos pareja. que tomar. O sea, cuando ella se va a trabajar, ella va a tener su mundo de temas en el trabajo. Igual yo, que tengo que visitar clientes, que tengo que ver situaciones. Pero hay muchas decisiones que ya cuando estamos juntos, que ya la vemos ahí en conjunto. Inclusive el servir en la parroquia, o sea, ahí se requiere mucho discernimiento. Mucho discernimiento. Muchísimo. Y mucha paciencia. Así es. Porque, y eso tiene que ver con la parte del tema que dijimos, el tema del apostolado. Sí. O sea, el apostolado también, así como agarramos todo el proceso de formación, ya llegó el momento de la verdad en el que había que servir. Hay que ponerse a disposición de todas estas cosas, entregarlas, que tiene que ver con el tema de amar y servir. Entonces, y esa parte para nosotros también ha sido muy importante. Hemos dicho que sí siempre. Desde los momentos en que yo recuerdo cuando ustedes van a ser parte del equipo que va a trabajar con los temas de creo en el Espíritu Santo. Yo no sabía que existía el Espíritu Santo. ¿Tú ves? Y encima tengo que dar un taller de eso. Y cuando salgo a tener situación de algún librito o algo, mira, no aparece ningún libro en ningún lado. Habían 2 libritos nada más. Entonces tú dices, guay, ¿cómo vamos a salir de aquí? Y realmente cuando ya te lanza, cuando estás metido, comienzan a aparecer muchas cosas. Y comienza a abrirse todo el tema. Y de buena a primera estás ya dando y metido. Y yo no sabía lo que era el Espíritu Santo. Como católico yo no veía, por ejemplo, ahí en la casa de la organización que había una espiritualidad fuerte con el tema del Espíritu Santo y con los carismas. Sí, pero mira, eso no lo vi yo en la iglesia de mi campo, ni lo vi cuando nos casamos, que íbamos ahí a la iglesia. No veía ese tema. Y cuando nos metimos en eso,
es que yo entendí el Espíritu Santo. Nos metimos en el catecismo. El gran desconocido. El gran desconocido. Así es. Leí, bueno, un libro se llama así mismo, El gran desconocido. Entonces es que yo comencé a procesar, mira, qué interesante, fíjate cómo el servicio me da, en vez de yo creer que yo voy a dar, Exacto. Lo que fíjate estés todo lo que recibiendo. estoy recibiendo yo Así es. con el tema del apostolado, con ese trabajo. No, y ahí se ve lo de lo que tanto decimos de que Dios prepara a los escogidos. Y lo hemos hablado aquí. Nosotros para la espiritualidad, tú en este caso del Espíritu Santo, todo empieza diciendo que sí. Sí. No averiguando cómo que lo vamos a hacer, Así sino mismo confiados es. en que todo llegará. Que Fuimos diga, testigos de eso. Y la verdad que sí, realmente el Señor fue el artífice de Claro. eso. En Qué su bueno. caso. No, y qué bueno que esa herramienta pues le ha permitido a ustedes, aunque es una de muchas, como sabemos, pues tomar decisiones, y qué bueno que esas decisiones han sido bajo ese amparo de esa, digamos que, de esa bendición de Dios para con la vida de ustedes y cómo eso se refleja hacia afuera. Porque me imagino que lo interesante de esto yo creo que es sacar provecho de eso. Así es. Y cómo ustedes lo ven en el día a día. Así es. inclusive fíjate que en la práctica profesional no es lo mismo, pero sí yo puedo decirle a un empresario cuando hay que tomar decisiones, basado en qué es lo que tú ves de futuro, cuál es tu objetivo. Ujú. Exactamente. Evaluamos las alternativas. ¿Tú ves? Y viene la misma metodología del proceso. metodología. La misma Exactamente. metodología. Y fíjate cómo te sirve el mismo fundamento. En la parte profesional la parte también. Sí, en profesional. todo. Porque es una espiritualidad, permea todo. Todos los roles y los aspectos de la vida de uno, realmente. ¿Y cómo ustedes pudieran, si les tocara como invitar a alguien a que se conozca, que dé el paso, que no espere sentirse el que más sabe para buscar de la espiritualidad? O sea, como si tuvieras que invitar a alguien, ¿qué herramientas usarías para hacer? Fíjate, algo que a mí me ha llamado la atención y me imagino que ustedes lo han vivido también, es que hablamos de preparación y eso, pero si ustedes se fijan, hay mucha gente humilde que realmente vive muy a fondo la espiritualidad. Sí. O sea, sin Tanto sin lío. tantos libros, sin tantos papeles, o sea, realmente la vive, sobre todo cuando tenemos esas reuniones del sector, de las parroquias Así y es. todo Sí, así eso. es, O sí, sea, sí, muy cierto. son una enseñanza para Así. mí increíble. Eso me O acuerda sea, cuando fuimos allá a San Cristóbal Sí, a ver las obras. Sí, o sea, y no, realmente, o sea, creo que la recomendación mayor sería, primero, no tomar miedo de esto, sino ir en un Dejarse proceso, dejarse llevar, dejarse guiar por el Señor. Entonces, la oración, el discernimiento, ir incorporando a su vida las diferentes herramientas que tiene la espiritualidad, toda esa riqueza, sin un afán, o sea, sin Es el tema, ponerlo yo creo que- como- prisa. Yo creo que San Ignacio le dio un toque con la frase que él tiene de que no basta, o mejor dicho, no es tanto lo que conoces, sino de Gustar eso. es- No es tanto el conocimiento de las cosas, sino el gustar Exactamente. y amar de ellas. Y eso es algo, y el gustar de ellas es algo simple. Eso tú no tienes que estudiártelo. Exactamente. Inmediatamente tú abres ese sentimiento de gustar y amar por esas cosas. Ya el conocimiento viene por añadidura. Así es, así es. Sí, yo creo que es eso, que no crear expectativas. Eso, llegar sin expectativas. Exacto. Sin altas expectativas. Dios te va a agarrar, Ujú. Dios te va a llevar, Dios te va a acompañar. Exacto. Y lo que dice Patricia, bueno, nosotros nos impresionaba mucho, especialmente ya en reuniones con las parroquias que son de jesuitas, tú ves, que venían gente de Lome Cabrera, de Dajabón, de aquí, de Guachupí, De Guachupí. De los Guandules. Y de los Guandules. O sea, que tú ves esta gente con la pasión Así es. que vive en ello, con la entrega, que vive en ello,
ese servicio, ese deseo de servir sin tener a veces los recursos ellos. O sea, con las limitaciones, pero que lo hacen con una entrega, con un amor. Entonces ahí es donde tú ves cómo es que Dios actúa. O sea, Dios no anda buscando intelectuales. O sea, y hay que ver, hoy el Evangelio que habla de la elección de los 12. No salió a buscar a nadie con currículo ni con nada. O sea, ven, que están ahí pescando. Muchos se los encontró inclusive en el camino. Así es. A Mateo lo llamó sentado en la mesa de impuestos. Sí. O sea, que el Señor nos va a preparar. Al que tenga interés, el Señor nos va a ir llevando de la mano. ¿Y cómo es, digamos, ese momento de oración en ustedes? ¿Cómo ha sido la oración diaria, tanto en usted como pareja? Porque ya veo que en la parte individual, pues sí, ha hecho una conexión de un conocimiento interno de cada uno de ustedes. Porque obviamente es parte de los frutos que se ven de esos ejercicios. Pero ¿cómo entonces es la oración en pareja? ¿Cómo, si pudiéramos hablar un poquito de esa dinámica? Porque creo que también hay un dicho famoso que dice que pareja que ora junta permanece junta. Sí, sí. Así es. Bueno, sí, de la familia también. También, exacto. De la comunidad. Pues nosotros, antes de levantarnos en la mañana, oramos juntos, en la misma cama, incluso. Sí. Qué bueno. Sí. Antes de levantarnos de la cama, nosotros oramos juntos, la palabra del día y demás. Rezando hoy. Escuchamos nuestro rezando hoy. O sea, realmente para nosotros es fundamental iniciar el día así y juntos. Y si no inician ese día así, ¿qué pasa? ¿Cómo? Bueno, lo que suele pasar. Que el día es un desastre. Sí, el día, entonces ya el día se convierte, que se reacciona, que mira, o sea, los instintos animales salen a flote. No nos vemos iguales. No se ven iguales. No nos vemos iguales. Igual en la noche también tratamos de hacer esa pausa al final de la noche, evaluar como dentro de las herramientas que tenemos. Y sí, eso para nosotros es fundamental. O sea, la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es abismal. Se vive, o sea, y se refleja en todos los ambientes, en la familia, entre nosotros mismos. Sí. Claro. Y en el trabajo, en todas nuestras acciones. Y cuando la cosa está un poco, agarramos un rosario de, mira, vámonos por una vía distinta, claro, pero que nos permite igual esa cercanía con los misterios del Señor, con María. Sí. Porque a veces tú estás con un poco con aridez, tú dices, vamos por una vía diferente, pero también que nos permite tranquilizarnos, sentir todo al Señor y acompañado también de la Virgen. ¿Tú ves? Sí. Esa es la mejor forma de acercarnos a Jesús. Sí. San Ignacio decía siempre, ponme con tu hijo. Así es. Y sobre todo en esos momentos donde también la espiritualidad nos invita a que si yo estoy como en el momento de la meditación o de hacer mi oración y entonces yo planifico que voy a durar 10 minutos, pero a los 5 ya yo quiero dejar de hacerlo, entonces nos invita a que hagamos 15. Exactamente, un poquito más. O sea, esa sensación de ya quiero detenerme, la invitación a contrarrestar eso es entonces subirle el tiempo que ya habías planificado. Y eso sí, tú dices, agarra un rosario, pero sí, aunque no tenga el deseo, no tenga la motivación, quizás no tenga, vamos a decir, la tranquilidad o la paz que necesito para sentarme a meditar, entonces con más fe. Ahora lo hago. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy viajando, por ejemplo, hoy estaba yo en Santiago temprano, y voy todo el camino, a veces 2 o 3 veces escucho rezando voy. El mismo rezando voy. Claro. Tengo el tiempo. Lo necesito. No tengo que poner una gente que están hablando por la radio 20,000 cosas. Y eso me permite ir y lógicamente ahí con alguien hablando, señores, contigo que voy. Claro. Cuídame, protégeme. Y eso qué mejor compañía. Que voy con esa compañía, exactamente. No, y yo creo que, por ejemplo, eso se refleja mucho también en la parte laboral. No es lo mismo tú dar un viaje de aquí a reunirte con el presidente de una empresa en Santiago, por ejemplo,
que tú vayas desde aquí hasta allá con un musicón o pensando en 500,000 cosas. No, lógico. A tú llegar ya Centrado. un poquito más Claro. tranquilo, un poquito más en paz, digámoslo así. Sí. Que yo creo que ahí las cosas fluyen de una manera totalmente diferente. Y me imagino que la gente se da cuenta de eso. Sí, la gente. Y yo me imagino que sí o sí. Con el espíritu con el que llegas. Exacto, con el Claro. espíritu con el que llega. Y ustedes viven esa experiencia también como pareja. O sea, la gente, como decíamos ahorita, yo quiero de eso. ¿Se le han acercado a ustedes así con esa misma pregunta cuando... Realmente, cuando, como ustedes saben, nosotros vivimos una experiencia bastante fuerte como pareja, como padres, y fue la pérdida de nuestro hijo. Ujú. Hacen ya 7 años. Entonces, muchas veces la gente no entiende cómo que ustedes, o En sea, paz. como Exacto. que siguieron tienen paz. sirviendo, que están en paz, Ujú. que se ríen, que, o sea, después de una experiencia tan impactante realmente, tan dolorosa, tan impactante para nosotros. Y realmente el antídoto, como decía Carolina, todo eso ha sido el servicio. Primero, ante todo, el servicio. Porque no hay una forma, o sea, la única forma de uno sanar es dándose, no hay otra. Así es. Entonces, claro, cuando ya las condiciones te lo permiten, porque inicialmente las condiciones no están dadas para tú darte, tú no tienes nada que dar. Pero después que tú vas ya en el proceso, ya es fundamental eso. Entonces la gente se queda, o sea, yo no entiendo cómo ustedes que pasaron por algo tan difícil, siguieron, no se pelearon con Dios, al contrario, o sea, todo lo contrario. Y realmente sí, eso realmente nosotros hemos sido, para gloria de Dios, testimonio de cómo hemos llevado las cosas. Yo me Incluso encuentro como así. pareja, Ujú. la gente dice, óyeme, o sea, son muchas las parejas que después de pasar por una situación tan difícil, Se divorcian. terminan Claro, divorciándose. sí, claro. Muchas. Claro. Y entonces, realmente nosotros todo lo contrario. Incluso yo le decía a Roberto, yo creo que yo nunca me peleé con Dios. Realmente nunca me peleé. Obviamente, si le preguntaba, se decía, o sea, no entiendo, pero en su momento tú me dirás para qué pasó, no el por qué, Exacto. ni el por qué a mí. Tampoco me lo pregunté. Porque como podía pasar a mí, le podía pasar a cualquiera. O sea, ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo para que no Claro. me pase? Entonces, realmente nunca pregunté que por qué a mí, por qué a nosotros, pero sí el para qué. Incluso decía en un momento, yo decía, bueno, Señor, cuando nos juntemos, mira, lo primero que te voy a preguntar es qué fue para qué. ¿Para qué fue? Porque no lo entienda. Y entonces, pero después, sí, el Señor va respondiendo a las cosas. O sea, con la misma aceptación, tú vas comprendiendo. Y realmente, no, ya yo sé que cuando nos veamos, o sea, imagínate, ve al Señor, yo voy a estar preguntándole qué fue lo que pasó. Va ese abrazo primero. Exactamente, ese cara a cara con el Señor. Yo voy a tener ese pendiente, jamás. Entonces, Así es. realmente es algo que sí, que sí, al contrario. O sea, realmente ha sido una experiencia transformadora para nosotros. Ha sido una con lo que tú experiencia... preguntas eso, que ha servido para que mucha gente vean cómo actúa el Señor en situaciones extremas, situaciones que uno no se lo puede imaginar. O sea, Así es. y cómo los demás ven. Yo me recuerdo que inclusive cuando han visto a Patricia hablar, hay gente que te dicen, pero ¿y cómo de dónde sacan? O sea, ¿cómo puede transmitir en una situación de ese nivel? ¿Tú ves? Y sí me contabas, Patricia, que vas camino a prepararte para acompañar. Así es. Eso es también... Vamos, pero eso es una noticia. Sí. Una primicia. Una primicia. En este podcast. Pero qué bueno. Bueno, no sabía si lo podía decir, pero ya lo dije. Entonces Sí, ya está es compromiso. metida. Ya. Creo que ya pagó. Pues ya pagó. Qué bueno. Sí, voy a iniciar esa capacitación con la Universidad Alberto Hurtado de Chile de manera virtual, pero es bastante exigente y no solamente por la carga, sino que todo va a depender del interés que yo ponga. Porque Claro. si yo voy a, o sea, no solamente limitarme, porque Claro. es que es algo quizás hasta introductorio. El tema sería, o sea, con qué nivel de entrega y de profundidad
pues entonces yo voy a asumir el reto. Y la realidad es que un acompañamiento tiene un peso muy fuerte. Sí. Porque es que tú tienes en las manos digamos que la paz mental, si lo queremos ver desde el punto de vista de una persona. Sí. Y no desde el punto de vista mental, psicológico, sino espiritual, que es peor todavía. Y no, Entonces, y mostrar a Jesús. Y Porque mostrar- en ese exacto. momento la persona se siente, o sea, al final lo que recibe de ti habla del amor de Dios. Entonces eso es como un compromisazo. Pero qué bueno, Patricia. Sí, Muy no, buena noticia. en la entrevista me preguntaban que cuál era mi objetivo con eso. Yo les decía, bueno, humildemente iluminar. Y yo creo que ese es el rol, iluminar. Sí. Porque a veces no estamos viendo como lo vería el acompañante. Correcto. Entonces, y nosotros que, por ejemplo, también nos favorecimos de ese acompañamiento, sobre todo en esa etapa del duelo que vivimos, entonces con más razón nos comprometemos Claro. a que sabemos que hay personas que necesitan esa ayuda. O sea, que tú puedes decir que fruto de ese San Ignacio en la cuarta semana, como parte de ese, digamos que ese fruto de esa cuarta semana es en todo amar y servir. Sí. ¿Cómo ven ustedes esa frase entonces? ¿Cómo de manera individual Patricia y Roberto la ven y como pareja? O sea, ¿creen que es algo que también se aplica a la pareja? Claro que sí. Mira, realmente yo creo que es una de las formas de poder medir cómo voy yo avanzando. ¿Tú ves? En la medida que yo puedo entender en todo, o sea, comenzando con la palabra todo, Ujú. y que me voy autoevaluando qué hice yo hoy en ese proceso de amar servir, y servir. y de amar. O sea, para mí es un proceso muy retador donde cada día yo trato de hacerme como mi autoevaluación y reconocer situaciones. Y mire, yo aquí no hice No amé tanto. No amé tanto. O sea, no pude haber dado cosas que tengo y que me actúe. Exacto. Y se convierte en una forma de un proceso Claro. de tú ir tratando de cómo mejoro en esto, cómo viene el Magis con esas situaciones. cómo Bueno, yo a voy- propósito del MAI, es verdad que estábamos hablando ahorita de tu empresa de consultoría que tiene un nombre muy ignaciano. Muy ignaciano, sí. ¿cómo? El padre Jorge me quería cobrar de que por el branding. Derecho Por el de branding. Exacto, derecho de autor. Bueno, no, porque no, tampoco lo harían con la pausa, no. Entonces, pero ahí sí, en ese es un ejemplo real de amar y servir. Sí. Cuando uno está trabajando así de la mano en una consultoría con un cliente, hay que amar y servir, sobre todo Sí, sobre en todo el ámbito laboral. ahí también. muchas veces entender las individualidades de Exacto. cada sitio. O sea, no puede ir con una fórmula. Tú Claro. tienes que empatizar, Empatizar. Claro. con lo que está pasando ahí. Claro. O sea, no puede Cada ni, quien ni- individual. ni a ir a criticar ni a juzgar. No. ¿Qué tú ves ahí y cómo tú, y eso yo lo pongo en manos del Señor? O sea, yo le pido al Señor mucha sabiduría cuando voy a intervenir en algún sitio. Tú ves. Dame mucha sabiduría. Claro. ¿Por qué? Porque puedo hacer el bien y puedo hacer el mal. ¿Tú ves? Entonces siempre he buscado la manera de no tener prejuicio, no tener nada no, aquí hay algo bueno porque esto ha funcionado. ¿Tú ves? Ujú. Ya. Así es. Y yo quiero, antes de terminar, pues yo tengo una pregunta que dos en una. Y, Ok. y aquí, bueno, pues la responden en conjunto o la pueden responder de manera individual cada uno. Y me voy otra vez ahorita al inicio del podcast. Patricia decía, pasamos por un momento a los 2 años bien difícil. ¿Qué ustedes le dirían a esa pareja que en esos 2 años tuvieron ese momento? Y yo lo enfocaría como un mensaje a quienes nos están viendo hoy en día. Entonces, más que... Y por eso dije 2 en 1, como ya para... antes de terminar. ¿Cuál sería ese mensaje? Y hoy, sobre todo esa Patricia y Roberto de esos 2 años. Correcto. Bueno, hoy realmente yo doy gracias a Dios por la decisión que tomamos en ese momento. ¿Por qué? Porque hubiésemos podido decir,
llegamos hasta aquí. Bye, bye. Bye, bye. Que era la más fácil, ¿no? No hemos perdido mucho, o sea, bye, bye. 2 años nada más. Pero realmente hubo un interés genuino de salvar el matrimonio. Eso fue lo primero. Hubo un interés genuino de que queríamos salvar nuestro matrimonio. Ya teníamos nuestra primera hija y realmente sí nos convenció el Señor, porque eso no es humano, de que la única solución era ponerlo a Él como centro de nuestro matrimonio. Si no hubiese sido así, imposible. Entonces yo lo que exhorto es que esas parejas no tomen decisiones a la ligera, sino todo lo contrario. Traten siempre de salvar su matrimonio, porque a fin de cuentas, o sea, los frutos están, y no darse por vencido. Cuando el Señor entra en el matrimonio, entra en nuestra familia, pues las cosas cambian. Yo siempre he dicho que el que le es fiel a Dios, le es fiel a la pareja, le es fiel a todo el mundo. O sea, y eso es lo primero. Yo diría, igual que en línea con lo que dice Patricia, mira, en el momento que pusimos a Dios en el centro de nuestro matrimonio y de nuestra vida cambió para siempre. Cumplimos ahora el día 15 de enero 31 años, ¿tú ves? O sea, y que esos dos llegaron a 31. Entonces, eso, y hemos tenido que librar, como comentaba Patricia, batallas muy complicadas. Si no es por la presencia del Señor en nuestra vida, en el centro de nuestra vida, humanamente hubiera sido imposible. Pero yo tengo una pregunta y ya sé que tenemos que cerrar, pero ¿qué es poner a Dios en el centro de nuestras vidas? ¿Qué es eso? Darle la prioridad y el señorío en nuestras vidas, tanto personal como de pareja. Yo digo, la pareja la constituyen 2 personas y cada una tiene sus peculiaridades y cada una tiene su proceso. Entonces, ¿qué es poner a Dios? Darle el señorío que Él se merece. De la espiritualidad, sobre respondiéndote, Okay. En la espiritualidad yo conseguí una de las cosas más grandes, que es el principio y fundamento. O sea, cuando yo entendí y me di cuenta de que hemos sido hechos, hemos sido creados para todo hacerlo para Dios, yo sentí que, wow, ya yo llegué. Ya yo con esto puedo decir que yo realmente, en el momento en que ya pusimos en el centro, que era tu pregunta, es eso, es que la prioridad, la mirada esté siempre puesta en el Señor. Ah, muy bien. O sea que el mensaje a esa Patricia y Roberto del pasado sería: tranquilo. El camino es este. El camino es este. Ese es el camino. Y podemos contarlo, o sea, vivir para contarlo, como Exacto. decía el libro de García Márquez. Vivir para contarlo, porque sí lo hemos vivido. Qué bueno. Y podemos decir de esos frutos. Qué bueno. Buenísimo. Pues gracias otra vez por aceptar. Vieron que pasó todo. Yo creo que fue muy rápido. Sí. Siempre decimos ¿Cómo? lo mismo y decimos que vamos a hacer un segundo. Claro, porque quedaron Hasta muchas yo me lo cosas. encontré rápido. Es que es así. ¿Y cómo se sintieron? Felices, la verdad que sí. Muchas bueno. gracias, acogidos, y la verdad que felices. Oye, Gracias por en invitarnos. unos temas en que realmente nos sentimos la vida. O sea, no tenemos que Exacto. acotejarlo mentalmente. Es desde aquí que estamos hablando. no hay que prepararse. Desde que se No. lía, como decía Carmen. No hay Desde examen. el corazón, No. realmente. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, les invito a todos a que nos sigan en nuestras redes, en el canal de YouTube y en Spotify. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.